En la tierra de Israel, algo está ocurriendo que hace temblar al mundo espiritual. Mientras los ojos del planeta se concentran en los conflictos y las cumbres políticas, los rabinos y las instituciones religiosas trabajan en silencio, preparando lo que para ellos será el acontecimiento más grande en 2000 años, la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Desde 2022, 5 vacas rojas perfectas, criadas en Texas y trasladadas a Israel, han sido el centro de atención de estudiosos, periodistas y creyentes de todo el mundo. Su existencia ha reavivado una antigua profecía de Números, capítulo 19, donde se describe el único sacrificio capaz de purificar al pueblo de Israel para el servicio del templo. En las colinas de Shiloh, donde alguna vez reposó el tabernáculo de Moisés, esas vaquillas son vigiladas con celo, pues si alguna de ellas cumple todos los requisitos, podría ser sacrificada en el Monte de los Olivos, marcando el inicio de una nueva era para el judaísmo y el cumplimiento de una cadena profética que desemboca en el regreso de Cristo. Paralelamente, los utensilios sagrados ya han sido fabricados, el sacerdocio arónico está siendo entrenado y los planos del templo están listos en el Instituto del Templo en Jerusalén. Lo que hasta hace poco parecía un sueño lejano, hoy se está convirtiendo en una realidad tangible. El reloj profético avanza, el escenario del fin se prepara, y cada ladrillo, cada sacrificio y cada oración sobre el Monte de los Olivos nos acercan al cumplimiento de las palabras del Señor en Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este es el tiempo en que la profecía deja de ser historia antigua, para convertirse en noticia actual. ¿Crees que estos preparativos anuncian el cumplimiento inminente de la profecía? ¿O piensas que aún falta algo más por suceder antes de que se levante el tercer templo? Déjame tu opinión en los comentarios y analicemos juntos las señales del tiempo final. A solo unos metros del Muro de los Lamentos, en el corazón de Jerusalén, se encuentra una institución que ha dedicado décadas a un solo propósito: preparar el regreso del servicio del templo. Su nombre es el Instituto del Templo, una organización fundada en 1987 por el rabino Yisrael Ariel, quien fue uno de los paracaidistas que liberaron el Monte del Templo durante la Guerra de los 6 Días, en 1967. Desde entonces, su visión ha sido clara: restaurar cada elemento del templo sagrado exactamente como fue descrito en la Torá. En sus vitrinas, cuidadosamente custodiadas, reposan réplicas exactas de los utensilios sagrados: la menorá de oro puro, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el pectoral del sumo sacerdote, con las 12 piedras preciosas. Todo ha sido diseñado con medidas bíblicas, materiales auténticos y bajo supervisión rabínica, de acuerdo con los pasajes de Éxodo capítulo 25. En 2018, el Instituto del Templo presentó públicamente los planos arquitectónicos completos del futuro santuario. Los diseños fueron elaborados siguiendo las descripciones del templo de Ezequiel y las interpretaciones del Talmud. En ellos se observa una estructura adaptada al siglo XXI, pero fiel a la tipología mosaica y davídica. Los rabinos afirman que no buscan crear un monumento, sino restaurar la morada de la presencia divina, la Shekhinah, sobre Jerusalén. En declaraciones recientes, el rabino Hillel Weiss, portavoz del Sanedrín reconstituido, expresó: «Todo está listo. Los utensilios están listos. Los sacerdotes están listos. Lo único que falta es la orden política para comenzar la construcción». Sus palabras reflejan una convicción inquebrantable: que la reconstrucción del templo no es un proyecto simbólico, sino un deber profético. Detrás de estas declaraciones hay una red de organizaciones que promueven la educación levítica, la crianza de animales puros y la difusión del modelo del templo en escuelas israelíes. En 2024 y 2025,
el instituto amplió sus exhibiciones con modelos tridimensionales y experiencias de realidad virtual, donde los visitantes pueden caminar dentro del templo reconstruido. Así, mientras el mundo secular lo ve como una curiosidad arqueológica o turística, para los judíos religiosos, este proyecto es una misión divina. En sus palabras, no están construyendo una reliquia del pasado. Están preparando la casa para la venida del Mesías. Los planos del templo están listos. Los utensilios ya fueron elaborados y el sacerdocio está siendo entrenado. Pero falta un solo elemento: la purificación. Según la ley de Moisés, ningún sacrificio puede ofrecerse y ningún sacerdote puede ministrar sin antes ser rociado con las cenizas de una vaca roja perfecta. En el libro de Números, capítulo 19, versículo 2, el Señor ordenó: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ese mandato divino estableció un principio espiritual. Solo la pureza puede acercarse a lo sagrado. La vaca roja debía ser sacrificada fuera del campamento, y sus cenizas mezcladas con agua viva servirían para purificar a los sacerdotes y al pueblo de Israel. En la mentalidad hebrea, esta ceremonia representaba la victoria sobre la muerte y la restauración de la comunión con Dios. Por eso, sin la vaca roja, el servicio del templo no puede reanudarse. En septiembre del año 2022, 5 vaquillas rojas nacidas en Texas, Estados Unidos, fueron cuidadosamente trasladadas a Israel bajo supervisión rabínica y veterinaria. Desde entonces se encuentran en Shiloh, el lugar donde hace más de 3.000 años se estableció el tabernáculo de Moisés. Estas vaquillas han sido examinadas por rabinos y expertos del Instituto del Templo con base en los criterios de la Torá y de la ley oral. Ninguna puede tener ni un solo pelo de otro color, ni una marca en su piel, ni haber llevado yugo o carga alguna. En 2023 y 2024, los informes rabínicos confirmaron que al menos una seguía cumpliendo los requisitos bíblicos. Y en enero de 2025, medios como The Jerusalem Post y CBN News informaron que las inspecciones continuaban en Shiloh, donde miles de visitantes judíos y cristianos han acudido para contemplarlas. El 1 de julio de 2025, Religion News Service difundió imágenes de una práctica ceremonial en un sitio cercano al Monte de los Olivos. En el video se observa una pira encendida y rabinos recreando los pasos del rito antiguo descrito en la Torá. Aunque no fue un sacrificio oficial, mostró que Israel ya está preparado para realizarlo en cualquier momento. Más tarde, Israel 365 News publicó que algunas vacas podrían haber sido descalificadas por exigencias halágicas, pero los líderes religiosos sostienen que los preparativos siguen en curso y que el momento está cada vez más cerca. En la tradición judía, la aparición de una vaca roja pura es considerada una señal mesiánica. Los sabios del Talmud registraron que desde Moisés hasta la destrucción del segundo templo, solo se ofrecieron 9 vacas rojas. Según la enseñanza rabínica, la 10ª vaca roja será sacrificada en los días del Mesías. El rabino Maimónides, en su obra Mishneh Torah, Hilhot para Adumá, escribió: La 10ª vaca roja será preparada por el Rey Mesías, que sea pronto en nuestros días. Para los creyentes en Cristo, estas señales no son casuales. Cada paso, cada ensayo y cada preparación indican que el reloj profético de Dios se está acelerando. El sacrificio de la vaca roja fue una sombra de algo mayor. Declara en Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14: Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así como la vaca roja purificaba al pueblo bajo la ley antigua,
Cristo purifica al alma bajo el nuevo pacto. Pero la profecía es clara. Cuando Israel encuentre una vaca roja perfecta y reinicie los sacrificios, será el preludio de eventos mayores, los mismos que Daniel y Juan vieron en sus visiones. El mundo observa, el cielo se prepara, y la pregunta permanece: ¿será esta generación testigo de la 10ª vaca roja y del cumplimiento literal de las profecías que anuncian el regreso del Rey de Reyes? Ahora bien, mientras el mundo observa los preparativos del tercer templo y las inspecciones de la vaca roja, en Israel ocurre algo igualmente trascendental: el resurgimiento del sacerdocio aarónico, la antigua orden establecida por Dios en el desierto. En la ley de Moisés, solo los descendientes de Aarón podían ministrar ante el altar del Señor. Así lo establece Éxodo capítulo 28, versículo 1, donde dice: «Haz que se acerque a ti tu hermano Aarón y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón». Después de 2000 años de dispersión, muchos pensaban que la línea sacerdotal se había perdido, pero en las últimas décadas, los avances científicos han permitido rastrear el linaje aarónico de manera sorprendente. Desde 1990, genetistas israelíes, junto con rabinos ortodoxos, han estudiado el ADN de hombres que se identifican como Kohanim, descendientes directos de los sacerdotes del templo. Los resultados revelaron un marcador genético común en el cromosoma Y, conocido como el haplotipo Cohen modal, que se transmite de padre a hijo y tiene una antigüedad estimada de más de 3000 años. Este hallazgo confirmó lo que el pueblo judío ha sostenido por tradición: que los descendientes de Aarón siguen existiendo. Para los rabinos, este descubrimiento no fue casualidad, sino el cumplimiento de la promesa profética. El profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 3, anunció: «Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará, como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia». Hoy, en pleno siglo XXI, los hijos de Leví están siendo purificados literalmente. En Jerusalén y Judea existen escuelas sacerdotales, donde jóvenes Kohanim se preparan en los ritos antiguos, la liturgia levítica, la pureza ceremonial y el uso de los utensilios sagrados. El Instituto del Templo ha diseñado y confeccionado las vestiduras sacerdotales, descritas en Éxodo capítulo 28, versículos 2 y 4, donde dice: «Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Cada prenda ha sido elaborada siguiendo las medidas y los materiales originales: lino fino, oro puro, piedras preciosas y el color azul celeste obtenido del molusco chilazón, mencionado en la tradición judía como fuente del tinte bíblico». En los últimos años, sacerdotes israelíes han realizado ensayos públicos del servicio levítico en plazas y museos de Jerusalén. En 2018 se presentó una demostración del sacrificio pascual, y en 2024 se repitieron ceremonias de instrucción con participación de jóvenes levitas, rabinos y músicos, entrenados en los cánticos del templo. El propósito de estos actos es uno solo: estar listos para el momento en que el templo sea reconstruido. El profeta Ezequiel capítulo 44, versículo 15, lo profetizó diciendo: «Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ministerio de mi santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y estarán delante de mí, para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor». Ese cumplimiento está tomando forma ante nuestros ojos. Los hijos de Leví están volviendo a ministrar. Los cánticos del templo se escuchan nuevamente, y los utensilios sagrados brillan bajo la luz de Jerusalén. Para los creyentes en Cristo, este renacimiento no es una simple restauración cultural, sino una señal profética que anuncia que el escenario final
está casi completo. Porque cuando el sacerdocio vuelva a ofrecer sacrificios, se cumplirá lo que el apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, sobre aquel que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios, sentándose en el templo de Dios como si fuera Dios. El sacerdocio se prepara, el templo se proyecta, y la profecía avanza con precisión divina. Mientras el sacerdocio arónico se restaura y los utensilios del templo están listos, una sola montaña concentra la mirada del mundo entero, el monte del templo en Jerusalén. Todo lo que los rabinos preparan, la vaca roja, las vestiduras sacerdotales y los planos del santuario, tiene un solo destino: ese lugar sagrado donde una vez habitó la gloria de Dios. Allí, donde se levantaron el templo de Salomón y el de Herodes, hoy se alzan la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, sitios venerados por el Islam. Esa coexistencia convierte a este monte en el punto más delicado del planeta. El profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 2, anunció: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor». Cada intento de oración o excavación en la explanada provoca protestas y amenazas, cumpliendo literalmente las palabras del profeta. Sin embargo, para los judíos devotos, ese es el único lugar donde el templo puede ser reconstruido. Creen que allí volverá a descender la Shejiná, la presencia de Dios. Jesús también habló de este sitio en Mateo capítulo 24, versículo 15, diciendo: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». Para que esa señal se cumpla, el templo debe existir nuevamente. Por eso, el monte del templo no es solo un conflicto territorial, sino el reloj profético de Dios, marcando el avance del tiempo final, como declaró Zacarías capítulo 12, versículo 3. «Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados». Jerusalén se ha convertido en el centro de la profecía, y cada movimiento sobre su monte santo anuncia que el cumplimiento de las Escrituras está más cerca que nunca. Todo converge en Jerusalén. La vaca roja está lista. El sacerdocio ha sido restaurado y los planos del templo aguardan solo una orden. Cada elemento que la Biblia anunció hace más de 2 milenios comienza a alinearse con precisión profética. Lo que antes eran fragmentos aislados de historia, hoy forman un mismo cuadro. Israel ha vuelto a su tierra. Los sacerdotes han sido identificados. Los utensilios están consagrados. Y el monte del templo vuelve a ser el centro de la controversia mundial. El profeta Daniel capítulo 9, versículo 27, anunció: «Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». Para que ese sacrificio exista, el templo debe levantarse nuevamente. Todo indica que el escenario que Daniel vio está tomando forma. El apóstol Pablo advirtió en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, «El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Y el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, escribió: «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él». Estas 3 profecías de Daniel, Pablo y Juan apuntan a un mismo acontecimiento: la reanudación del culto en el templo de Jerusalén, que marcará el inicio de los juicios finales sobre la tierra. Cada preparación actual es una señal visible de que la palabra de Dios se cumple con exactitud. El reloj profético avanza, y el escenario del fin se está montando ante nuestros ojos. Pero hay una verdad aún mayor. El verdadero templo no está hecho de piedras, sino de corazones redimidos por la sangre del Cordero. El escritor a los Hebreos declara en Hebreos capítulo 9, versículo 24:
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, mientras en Jerusalén los hombres se preparan para levantar un santuario terrenal. El Espíritu Santo sigue edificando su templo celestial, la Iglesia de Cristo. Todo lo que vemos en Israel anuncia que el regreso del Mesías está cerca. La profecía se acelera, el reloj de Dios marca sus últimos minutos y el cielo se prepara para el sonido final de la trompeta. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y mientras el mundo se maravilla ante las piedras del templo, los que aman su venida levantan la mirada y proclaman con esperanza: Ven, Señor Jesús. Así llegamos al final de este video. Hemos visto cómo la profecía bíblica se acelera, cómo Israel se prepara y cómo todo apunta al cumplimiento de la palabra de Dios. Que este mensaje despierte en cada corazón la urgencia de estar preparados, porque el Rey está a las puertas. Y te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la construcción del tercer templo marca el inicio del cumplimiento final de las profecías? Gracias por acompañarnos en este análisis profético. Así llegamos al final de este video y nos vemos en el próximo.